Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la apasionante historia de los barberos cirujanos? ¿Sabíais que uno de ellos se convirtió en el médico más prestigioso de Francia? Desde principios de la Edad Media hasta el siglo XIII, la medicina más desarrollada a la que podía acceder la población europea era la que se practicaba en los monasterios. ¿Por qué? Porque los monjes tenían acceso a los escritos clásicos griegos y latinos, entre ellos los tratados de medicina. Los monjes cultivaban hierbas medicinales, investigaban nuevas recetas y realizaban todo tipo de intervenciones, incluidas las quirúrgicas. En cierto modo, los monasterios cumplían para las poblaciones cercanas la función de los hospitales de hoy en día y resultaban igual de atractivos para el desarrollo demográfico. Cuando alguien buscaba un lugar donde asentarse, la presencia de un monasterio cercano donde se prestaran servicios médicos era un punto a favor muy importante, ya que además, por lo general, los monjes atendían a los pacientes de manera totalmente caritativa o cobrando tan solo la voluntad, casi siempre en forma de regalos, no de dinero. Debido a ello, a los monasterios nunca les faltaban pacientes, lo que para los monjes se traducía en un entrenamiento continuo, aparte de brindarles la posibilidad de probar nuevos remedios y técnicas. Si a eso le sumamos el acceso a los conocimientos médicos del mundo clásico que, como hemos mencionado antes, poseían los monjes casi en exclusiva gracias a sus bibliotecas, el resultado era que los monasterios eran el lugar ideal donde aprender medicina. Sin embargo, aparte de los propios monjes, hubo un gremio que tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos médicos en aquellos lugares tan propicios, el de los barberos. ¿Y por qué los barberos?, os preguntaréis. Pues porque debido a las normas monásticas, los monjes católicos medievales debían practicar la tonsura, es decir, llevar afeitada la parte superior de la cabeza o toda ella, así como el vello facial. No fue hasta hace bien poco, en 1972, cuando el uso de la tonsura se abandonó, por orden del Papa Pablo VI. El caso es que debido a aquella práctica, en los monasterios o en sus inmediaciones, solía vivir al menos un barbero. Y como este tipo de profesional estaba acostumbrado a manejar cuchillas afiladas y estaba siempre cerca y disponible, los monjes solían recurrir a ellos como ayudantes durante las intervenciones quirúrgicas. De ese modo, los barberos fueron adquiriendo de manera progresiva conocimientos sobre diversas técnicas como extraer dientes, coser heridas o incluso amputar miembros. Así, los barberos pasaron a convertirse en barberos cirujanos y las primeras menciones a su presencia en los monasterios datan del año 1000 aproximadamente. Son muy numerosas las fuentes que afirman que a comienzos del siglo XIII las autoridades eclesiásticas prohibieron a los monjes llevar a cabo cualquier acto en el que se derramara sangre de manera intencionada, incluida la práctica quirúrgica, de tal modo que los monjes, aunque siguieron cultivando plantas medicinales y desarrollando recetarios de ungüentos y remedios, dejaron de realizar operaciones. Sin embargo, es falso que la Iglesia prohibiera la cirugía. Quienes repiten esta hipótesis suelen remitirse a la encíclica Ecclesia aborret sanguine, la Iglesia aborrece la sangre, publicada por el Papa Inocencio III en 1215. Pero aquella encíclica nunca existió. Se trata de un mito historiográfico surgido en el siglo XVI que se ha heredado y consolidado a lo largo del tiempo. Lo que sí sucedió en el siglo XIII es que se construyeron una gran cantidad de hospitales por toda Europa y los monasterios empezaron a perder rápidamente su importancia en el ámbito sanitario, a la par que florecían las universidades con facultades de medicina. En la Europa medieval, la tarea de solucionar los problemas de salud recaía en manos de un sistema tripartito de asistencia sanitaria. Por un lado, estaban los médicos,
eruditos que diagnosticaban las enfermedades y prescribían las medicinas que debían tomarse o las intervenciones de cirugía que debían llevarse a cabo para curarlas. Luego estaban los boticarios, quienes se encargaban de elaborar las medicinas, pero ni estos ni los médicos se manchaban las manos de sangre. Esa tarea recaía en los cirujanos, quienes se encargaban de llevar a cabo las acciones terapéuticas y las operaciones que dictaban los médicos. Estos, formados en las universidades, eran quienes más cobraban, claro está, y no eran muchos quienes podían permitirse sus servicios. De modo que la mayoría de la población recurría a los barberos cirujanos, quienes, si bien no habían estudiado detallados y complejos manuales de anatomía, sí habían visto con sus propios ojos el interior de las personas y trataban de adivinar, a partir de la experiencia, cuál era el mejor método para sanar cualquier dolencia que se presentara ante ellos. En ocasiones incluso recurrían a la astrología para determinar el mejor tratamiento, que podía variar, por ejemplo, en función de las fases lunares. A la hora de llevar a cabo cirugías, los barberos cirujanos se atrevían con todo, desde realizar sangrías hasta operar hernias y cataratas en los ojos, extraer piedras de la vejiga, extirpar hemorroides. Como podemos imaginar, las condiciones higiénicas medievales, combinadas con el sistema de precisión intuitiva que empleaban los barberos cirujanos, convertían las intervenciones quirúrgicas en actividades de alto riesgo, en las que no eran infrecuentes las infecciones o el desangramiento. Un ámbito en el que los barberos cirujanos desempeñaron un papel destacado fue el de la guerra. Por lo general, eran ellos quienes se encargaban de atender a los soldados heridos en las batallas y realizaban con rapidez las amputaciones que considerasen necesarias. Además, ya de paso, servían como peluqueros y dentistas de los ejércitos durante las campañas. En este último ámbito, el de la odontología agreste, no creáis que los barberos se limitaban a sacar muelas. También trataban roturas y luxaciones mandibulares, y ya en el siglo XVIII realizaban blanqueamientos dentales rociando las piezas con agua fuerte, una solución concentrada de ácido nítrico en agua. Por si os lo estáis preguntando, sí, dejaba los dientes blancos y brillantes, y este químico altamente corrosivo y tóxico, además de enfermarlos, solo con entrar en contacto con tejidos puede causar un daño grave como quemaduras, destrozaba su esmalte. Como ya mencionamos, por lo general los médicos medievales consideraban una tarea inferior a su nivel operar a los enfermos. En algunas ocasiones, si el bolsillo del paciente podía permitírselo, no solo diagnosticaban y prescribían el tratamiento, sino que también presenciaban la intervención quirúrgica para indicar al cirujano lo que debía hacer. Pero por lo general, preferían mantenerse alejados de la sangre y más próximos al mundo académico que a la práctica cotidiana de sanar pacientes. A partir del siglo XIII, con la proliferación de las facultades de medicina, también empezaron a surgir en las universidades los primeros estudios formales para cirujanos. No obstante, en la práctica, el único personal sanitario al que podía acceder la gran mayoría de la población seguían siendo los barberos cirujanos. ¿Y hubo alguno que pasara los libros de historia de la medicina? Pues sí. Sin duda el más famoso fue el francés Ambroise Paré, quien vivió en el siglo XVI. Hijo de un artesano y una actriz, sus orígenes humildes le impidieron recibir formación académica. No sabía griego ni latín y empezó su carrera como aprendiz de barbero cirujano. Por aquel entonces en Francia ya existía la Confrérie de Saint-Côme et de Saint-Damien, la primera asociación de cirujanos del país, en la que se hacía distinción entre los cirujanos de toga larga, quienes habían estudiado medicina y tenían permitido realizar todo tipo de operaciones, y los de toga corta o barberos cirujanos, a quienes tras pasar un examen especial solo se les permitía realizar intervenciones simples, como extraer dientes o realizar sangrías. Cuando tenía cerca de 20 años,
Paget comenzó a trabajar como asistente de cirugía en el Hôtel Dieu, el hospital más antiguo de París. Allí las operaciones no se realizaban en estancias especiales, sino en los mismos pasillos donde se hacinaban los enfermos. Eso se traducía en una alta tasa de mortalidad, pero a Paget aquella labor le sirvió para adquirir experiencia y aprender mucho acerca del cuerpo humano. En 1536, con unos 26 años, se convirtió en maestro barbero cirujano y entró al servicio del teniente general René de Montjon como médico militar durante la guerra italiana acontecida entre 1536 y 1538. Las armas de fuego de la época, como los arcabuces, tenían un alcance muy limitado, de modo que eran disparadas a corta distancia del objetivo. Eso provocaba que muchas veces las heridas de bala apareciesen rodeadas de pólvora. Por aquel entonces los médicos opinaban que aquella pólvora envenenaba la herida, sin embargo, Paget descubrió que no era así. Frente a la inútil y brutal tradición de verter aceite hirviendo en las heridas, aquel barbero cirujano ideó su propio remedio contra el dolor producido por las armas de fuego. Un ungüento a base de aceite de rosas, yema de huevo y trementina que demostró ser eficaz y pasó a ser empleado por toda Europa. Otra práctica tan horripilante como frecuente tras las batallas era la cauterización con hierros al rojo vivo de los muñones de quienes sufrían una amputación. En lugar de ello, Ambroise Paget aplicó por primera vez en el muñón de un herido la ligadura de vasos sanguíneos, una técnica que ya era conocida en cirugía pero que nunca se había aplicado en las amputaciones. Para atar los vasos, el barbero cirujano empleó forceps y puntos de sutura y cosechó otro gran éxito. Además, también desarrolló una nueva técnica para extraer proyectiles y diversas prótesis para los amputados. Tras su periodo en los ejércitos, Paget recopiló sus conocimientos en diversos tratados de medicina. Como no sabía ni griego ni latín, los escribió en francés, lo que facilitó que alcanzaran una gran difusión no solo entre los médicos, sino también entre el público general, que se benefició de sus vastos conocimientos y hallazgos en campos tan diversos como la obstetricia, ya que fue él quien descubrió que era posible darle la vuelta a un niño en el vientre de la madre cuando viene de nalgas. Gracias a su merecido prestigio y pese a carecer de formación académica, Ambroise Paget se convirtió en médico de cámara y consejero de 4 reyes franceses. En 1584, con casi 75 años de edad, la Escuela de Medicina de la Universidad de París le concedió el título de doctor en medicina por todas sus contribuciones. Ya en el siglo de las luces, el XVIII, la medicina ilustrada, heredera de la Revolución Científica del XVII, reconfiguró la práctica de la medicina impulsada por los nuevos conocimientos que brotaron en áreas como la química, la física o la anatomía, que dieron pie a una nueva concepción no solo de la fisiología, es decir, el estudio del funcionamiento del organismo, sino también de la preparación de medicinas y de la patología, el estudio de las enfermedades. La cirugía tampoco quedó al margen de aquella renovación. Por un lado, se desarrollaron nuevas técnicas como la sutura vascular, que reducía la pérdida de sangre durante las operaciones, lo que, a su vez, permitía llevar a cabo procedimientos más largos y complejos. Esta mayor complejidad promovió las especializaciones, ya que las nuevas técnicas requerían una experiencia y unos conocimientos exhaustivos sobre un área concreta del organismo para ser ejecutadas de manera correcta. Ya no servía cualquier cirujano para operar cualquier parte del cuerpo, y la sabiduría necesaria para llevar a cabo una intervención con éxito no podía obtenerse siendo un mero aprendiz. No bastaba con ver a los cirujanos veteranos operar, también había que estudiar muchas materias diversas y con gran profundidad. En paralelo a aquellos avances en la cirugía, el prestigio social de sus practicantes aumentó. El cirujano dejó de ser percibido como un médico de baja categoría y a causa de la presión ejercida por las instituciones médicas,
los barberos acabaron por ser apartados de la práctica quirúrgica. Los cirujanos y los dentistas pasaron a ser profesionales formados en las universidades y las escuelas de medicina, y de ese modo, finalmente, la figura del barbero cirujano desapareció. Para terminar, quizá os estéis preguntando si el origen del tradicional símbolo de los barberos, ese famoso poste con rayas rojas y blancas enroscadas, guarda alguna relación con el antiguo oficio del barbero cirujano. La verdad es que no se sabe con certeza, pero hay diversas versiones que vinculan los colores de esos postes con las vendas y la sangre. Una de las más curiosas es la que afirma que como una de las funciones más populares de los barberos era realizar sangrías, en las que empleaban vendas para realizar torniquetes que ayudaban a resaltar las venas del brazo, estos colgaban en el exterior de sus establecimientos a modo de reclamo un cartel con el dibujo de una mano alzada envuelta en vendas, de la que chorreaba sangre hasta una sangradera, ya sabéis, el recipiente que empleaban para medir la cantidad de sangre extraída. Con el paso del tiempo, como aquel dibujo resultaba demasiado truculento, fue reemplazado por un poste de madera pintado de rojo del que colgaban un par de vendas blancas, las cuales por acción del aire solían terminar enrolladas alrededor del poste con el patrón helicoidal que todos conocemos. Cuando los oficios de barberos y cirujanos se escindieron de manera definitiva, los barberos siguieron conservando aquel símbolo que ha logrado pervivir hasta nuestros días. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre la historia de los barberos cirujanos? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.